Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Primero que nada nos vamos a presentar el nombre de nuestra mesa. Nuestra mesa se llama Peer to Peer, Curso de Formación Profesional para Facilitadores de Grupos de Ayuda Mutua de FUBIPA. Vamos a empezar por FUBIPA. FUBIPA es una asociación en lo civil de familiares y pacientes con trastorno bipolar. Mi nombre es Dorotea Gote. Lo que yo hago dentro de la fundación, entre otras cosas, es dictar talleres de psicoeducación. Y acá estoy acompañada por... ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Mi nombre es Andrés Pereira y estoy en la actualidad coordinando grupos para familiares en la sede de Medrano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eugenia. Yo soy paciente y familiar a la vez y estoy coordinando grupos en La Lucila, grupos de jóvenes en este momento. Bien, nuestros grupos se llaman grupos de ayuda mutua. ¿Qué tal si empezamos por acá y dejamos que nos cuenten qué es esto de los grupos de ayuda mutua y cómo los coordinan y por qué se pensó en esto que vamos a charlar hoy? ¿Nos quieren contar? Porque no creo que todo el mundo sepa que es un grupo de ayuda mutua, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Bueno, puntualmente FUBIPA está abierto a personas pacientes bipolares y familiares de pacientes bipolares. Funcionamos en varias sedes del interior y también acá de Buenos Aires. Puntualmente los grupos están abiertos, funcionan de 8 a 10 personas y hace poquito tuvimos una capacitación de peer-to-peer, donde yo descubrí que algunos cambios en mi enfoque eran importantes a raíz de las cosas que escuché. Una de ellas es que las personas que llegan a los grupos son todos expertos de su experiencia. Esto es nuevo para mí, porque yo me relacionaba con las personas como estaba habituado, ¿no? Y este respeto que se provoca al ver a una persona y a través de la empatía, el respeto mutuo y la conexión, me puso como en otro lugar, ¿no? Ya no más, lo que me pasaba un poco es que creía que al ver a la persona en 2 o 3 segundos o minutos, podía saber mucho de la persona y no terminaba como escuchando profundamente. Hoy eso cambió y estoy súper agradecido. Andrés, ¿hace cuánto coordinás estos grupos? Y hace unos 6 años empecé coordinando a personas con el trastorno bipolar y hace como unos 8 o 10 meses estoy con familiares a raíz de que, FUBIPA nos pide que coordinemos cuando, a lo que voy es que en mi familia, mi papá era bipolar, entonces puedo coordinar grupos de bipolares. Es fundamental que, si no, no podría. Y coincide con que también soy bipolar, entonces yo al principio esto medio como que no era muy usual en FUBIPA y lo empecé a hacer y estaba como... ¿Será positivo esto? Y estoy encantado del resultado que hubo, ¿no? Porque muchas madres, mucha gente que ve su situación muy, muy caótica y dolorosa, de repente me ven a mí, y no tanto por lo que digo, sino por cómo transmito entusiasmo y esperanza, que son cosas que están pasando hoy en mi vida. Creo que los afecta muy, muy bien, ¿no? Entonces estoy muy feliz con eso, no tanto con lo que tengo para decir, sino con ser un ejemplo de que en mi vida todo ese dolor y esa desesperanza se transformó en algo totalmente diferente. ¿Vos, Eugenia, hace cuánto coordinás? Yo coordino grupos desde agosto. Más o menos coincide justamente con la fecha en la que nos pusimos a hacer el curso. Yo formaba parte de los grupos hacía muchos años, con regularidad estoy yendo a FUBIPA desde el 2010, pero no me animaba a coordinar grupos. Cuéntenme La realidad qué es pasó que cuando la fundación
fundación les dijo, bueno, vamos a hacer un curso que se llama Peers to Peers, que es parte de un modelo que viene de la Fundación Intras, que es una fundación sin fines de lucro española, pero que está en todo el mundo, y que la idea es ayudar a pacientes que tienen una discapacidad a raíz de una salud mental desde un montón de lugares, por ejemplo, desde la profesionalización de coordinadores de grupos. ¿Qué les pasó cuando les dijeron a ustedes, cuando vino el doctor Vinacour por primera vez y dijo, vamos a profesionalizar a los coordinadores? ¿Qué pensaron? Porque venían haciendo la tarea. ¿Qué significó para ustedes? Bueno, en mi caso significó empezar a animarme a hacerlo. O sea, yo me empecé a sentir más segura. Cuando empezamos a hacer el curso, sentí que podía empezar a coordinar teniendo un marco de algo, digamos una especie de marco teórico, con ciertas ideas, más allá de la intuición y de lo que uno pudiese hacer por sus compañeros. A mí me dio un poco más de seguridad. Bien. ¿Y a vos, Andrés, qué te pasó? Y vos a venías hacía mucho tiempo coordinando. Sí, venía coordinando hace tiempo, pero me pareció que era importante este paso porque FUBIPA está creciendo mucho en el país. Entonces, era momento quizá de profundizar y de aprender como de todos estos otros grupos que funcionan en el mundo, ¿no? Y que son bastante profesionales. Entonces, quería un poco como saber qué está pasando en otros países que están más experimentados. Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes se atrevieron o formaron parte del primer curso de profesionalización? Y éramos Más como o menos. unas 20 personas. Como unas 20 personas. Sí. Muy bien. ¿Y el taller quién lo dictaba? No con nombres, pero digamos, contémosle quién lo dictaba, cómo Dos duró. psicólogas. Dos Sí, psicólogas. lo dictaban dos psicólogas, una de las cuales, dos psicólogas lo dictaron, una de las cuales tiene trastorno bipolar, y la idea es que el próximo curso pueda ser dictado puramente por personas que tenemos trastorno bipolar. Así que... Bien. O sea, una de las psicólogas era usuaria de la fundación, ¿verdad? Perfecto. Bueno, empezaron el taller. ¿Qué les pasó? ¿Cómo fue el taller? ¿Cuál fue la experiencia que vivieron? ¿Y qué es esto de profesionalizarse? Bueno, pasó algo muy interesante. Peer to Peer habla de que salgamos de ese lugar de experto y nos pongamos a la altura de las personas que veo, o sea, de par a par, ¿no? Que es, a veces tenemos el concepto que quizá por buena voluntad y no por querer perjudicar a nadie, pero contestar preguntas que en realidad se las tienen que contestar a sí mismos las personas. Porque aparentemente todos tenemos, cuando nos calmamos y dejamos esa ansiedad de lado y podemos como llegar a ese lugar donde en realidad hay un montón de preguntas que se contestan solas, ¿no? Que tienen que ver con el sentido común. El hecho de salirme del lugar del experto me dio mucha libertad, tranquilidad, y sentí que yo también iba como a aprender y a acompañarme y a apoyarme, porque Peer to Peer habla de que la ayuda puede ser, o sea, mutua, puede ser interpretada como que nos puede debilitar en cierto sentido, ¿no? Yo voy, pregunto, me contestan, voy y aplico. La idea es que entre pares nos acompañemos, nos inspiremos, pero respuestas las tenemos nosotros. Es un poquito como ese cuento de un cuento chino que tiene que ver con una persona que estaba pasando hambre y pasa donde está un pescador y le pide pescado, y el que está al lado del pescador le dice, enseñale a pescar porque el día de mañana va a volver a tener hambre y si le enseñas a pescar, va a poder pescar por el resto de su vida, ¿no? Y un poquito sentí que era eso. Cada uno tiene que ir ahí a como serenarse, a entender que el otro pasa por lo mismo, y eso es muy reconfortante, a formar equipos entre nosotros, equipos de apoyo, y emocionalmente también sentimos, no sé, por ejemplo, en Medrano, los chicos bipolares,
no solo van a los grupos, sino que se encuentran los fines de semana y se mandan mensajes, se hablan por teléfono y se contienen permanentemente. Entonces, es una cosa muy, muy linda de ver, ¿no? Creo que... ¿Para vos qué sumó? Bueno, Como para él, justamente para vos. quería sumar algunas cositas con respecto a esto de lo que decía Andrés de juntarse y de tener un grupo. Esto lo pongo yo en mis palabras. Que es una de las cosas que vimos en el curso y que a mí me hizo pensar en cosas que a mí me ayudaron a recuperarme. El tema de la conexión. Por eso ahí les pusimos esas palabritas que parecen medio raras, eso que se llama chime, que lo vimos a lo largo de todo el curso y que nos sirvió un montón. Y la primera tiene que ver justamente con esto de la conexión, que es poder tener contacto con otros, poder en los GAM también, poder sentirte acompañado con otro que les pasa algo parecido, algo similar. Personalmente, esto de la conexión a mí me llegó bastante y me hizo reflexionar mucho en el curso, porque cuando yo tenía momentos de depresión, lo que primero tendía a hacer era aislarme. Entonces, esto de la conexión para mí fue fundamental. Otro de los conceptos que a mí me quedaron mucho del curso fue el tema de esa H que vemos ahí, que es hope, que se llama esperanza, ¿no? Que tiene que ver con poder dar esperanza justamente a los demás compañeros del grupo, que es una de las cosas que Andrés había comentado en un momento, que somos como una especie de modelos, los facilitadores para los otros compañeros del grupo, lo cual no quiere decir que nos pongamos en un rol de expertos, no tiene que ver con eso, sino más bien de demostrar que la recuperación es posible. Y cuando hablamos de recuperación estamos hablando de un proceso, estamos hablando de un camino, tratamos de no focalizarnos tanto en lo que es lo que es un problema, lo que es la enfermedad, sino más estamos tratando de hacer una especie de un cambio de paradigma y hablar más de recuperación. Andrew, sí. Con respecto al chime, yo pensaba que cuando a mí me diagnosticaron la enfermedad, fue como una parálisis. Y mi identidad, mi esperanza, todo eso quedó como frustrado, quedó como que yo pasé a ser el enfermo y la enfermedad y no había otra cosa en mi vida, no había como esperanzas de que eso iba a cambiar. Y yo sentía que había quedado como encapsulado en esta coraza que era la enfermedad y yo adentro, y no conectaba con nadie porque era, si hablo se va a dar cuenta que soy bipolar, si hago lo otro, contaré, será bueno, no contaré. Y así estuve como 10 años. No era permanente, pero eso estaba en mi vida siempre. Entonces, lo que siento es que peer-to-peer nos explica bien cómo salir de ese lugar. Y, por supuesto, FUIPA, ¿no? Para mí, la decisión de este camino de recuperación empezó el día que acepté el diagnóstico, que acepté que necesitaba tratamiento psiquiátrico permanente y que necesitaba la medicación. Y ahí empezó, fue como una determinación. Por supuesto que los grupos de ayuda de FUBIPA fueron fantásticos. Y hoy puedo decir que me siento que no me recuperé del todo porque este camino es para toda la vida y la recuperación es como una actitud en la vida. Yo me recupero porque elijo siempre lo mejor, elijo cuidarme, elijo mis horarios, elijo lo que como, elijo con las personas que estoy, lo que hablo. Ahora soy como mi propio amigo, mi mejor amigo. Entonces, es un camino, no es un camino ni pesado ni doloroso para nada, es un camino que disfrutamos, yo lo disfruto totalmente, ¿no? Es un descubrimiento todos los días de que ahora la que está encapsulada es la enfermedad. Y yo he recuperado mi fortaleza y la puedo como mirar como una amenaza quizá, y no puedo decir que en el futuro no vaya a tener alguna recaída, pero sé que de esa recaída no va a ser como las anteriores porque voy a estar lleno
lleno de fuerza y de convicción de que eso se sale, de ahí se sale porque tuve la experiencia. Entonces, es un camino maravilloso el que me está aconsejando FUVIPA y Peer-to-Peer para el resto de mis días. Bien, Euge, contanos un poco cómo fue la modalidad de Peer-to-Peer, cómo le fueron brindando las herramientas, cómo fue este curso de formación de formadores. Este curso tenía instancias teóricas y otras instancias de lo que le llamamos el role-playing, que eran instancias, la verdad que muy interesantes a mi modo de ver, porque nos poníamos en algún rol de facilitador, en alguna situación que ocurría en los grupos de ayuda mutua, y veíamos qué dificultades surgían, qué podíamos mejorar de ahí. Después teníamos otras instancias teníamos que hacer ejercitación también nosotros, en base a lo que habíamos visto. Y después tuvimos 2 instancias de evaluación que eran, no era una evaluación, digamos, de que has aprobado o desaprobado, sino una evaluación, bueno, en la cual veíamos también qué sabíamos nosotros, en qué punto estábamos nosotros, cómo nos sentíamos. Y también, bueno, para que desde ya que los docentes siempre terminan viendo lo que el alumno aprendió, no, pero no era una instancia de evaluación que te decía aprobás o desaprobás, ¿no? ¿Quieres agregar algo? Hubo de todo, porque había risas y había momentos que eran duros, porque descubríamos cosas que de repente no estamos acostumbrados y tenemos nuestros conceptos. Los conceptos muchas veces son como un gran enemigo, ¿no? Perdón, cosas que no estaban acostumbrados antes de hacer este curso, este taller, de lo que iban aprendiendo. ¿Decís? Acostumbrados porque, por ejemplo, hacíamos como simulacros de un grupo, sí, y nos podíamos, bueno, ahora es un grupo negativo, por ejemplo, y vos estabas ahí como coordinador y empezabas a sentir, o sea, yo decía, pero esto no va a pasar nunca. En la realidad es demasiado duro y fuerte y tremendo, sí, pero terminábamos aprendiendo un montón, ¿no? Eso era lo duro. ¿Muchas de las cosas las sabías por ahí sin nombre, experiencialmente? Y sin un contexto, digamos, sin un contexto teórico. Yo diría que sí, que la mayoría de lo que se habla en peer-to-peer lo vemos mientras estamos coordinando, ¿no? En 5 años ves un montón de cosas. Muy bien, entonces, ¿qué te dio peer-to-peer? Seguridad. Seguridad, ¿qué más? Yo necesitaba estar seguro que sí, que eso que yo creía que era y que intuía, era. Y otra cosa que yo creía que era, no era, ¿tá? Es un poco eso. Bien. Y bueno, te permite hacer las cosas mucho mejor. Otra cosa que me animo a hacer hoy, sugerido por peer-to-peer, es, antes yo llegaba y era el círculo de sillas, las personas, y siempre era, empieza él, sigue él, y era así, y siempre estaba pensando que no llegábamos al último, se iba a quedar sin hablar, y esto y lo otro. Y eso ya no es más. O sea, por lo menos yo entendí que hay que ser más, ¿no? Como descontraído. Y lo estoy haciendo así, estoy disfrutando muchísimo, cada vez hablo menos. ¿Estás siendo descontracturado después de esto, decís? Sí. Bien. ¿Te sirvió? Mucho. Bien, ¿qué más nos aportó, Euge? También, respecto de lo que decía Andrés, a mí me ayudó también a estar más relajada en el grupo, a empezar a abrir un poco más el juego de lo que es estar en el grupo, empezar a hacer más preguntas, preguntar un poco más, hacer algunas preguntas como poderosas, le llamábamos, o abrir el juego como para hacer preguntas como, por ejemplo, ¿a alguien le pasó algo parecido? Entonces también que los compañeros también pudiesen empezar a opinar un poco más y no hacer esto bueno, habla uno a la vez, que no siempre lo hacíamos, pero sí teníamos como un poco otro paradigma. Y
se están desarrollando las reuniones de forma mucho más interesante, más abierta, más relajadas. Otra cosa que me estaba acordando recién, que para mí es importantísimo, es que no derivemos en la queja ni en el dolor, porque muchas veces lo sugerimos. En FUBIPA tenemos pautas que leemos al principio, lo leemos, pero a las 5 minutos medio como que no se leyeron pautas, parece. Entonces, Peer-to-Peer dice que nos concentremos en la solución. Y cuando nos concentramos en la solución, el problema desaparece porque toda tu atención está en la solución. Y es muy, para mí es importantísimo. Entonces, y se genera una cosa muy linda, porque todo el mundo está como para arriba. No vamos para atrás ni para el dolor. Está bien hablar un poquitito si hay necesidad, pero lo que es importante es soluciones para este camino de recuperación. Y soluciones en conjunto, eso también. Una cosa, quería agregar el tema de la experiencia personal. Una de las cosas que a mí me recordó el curso, en realidad, es como empezar a valorar un poco más la experiencia vivida, la experiencia personal de mi historia respecto de los episodios que yo había tenido. Y empezar a compartir esa historia. O sea, resignificarla, darle valor a esa historia, que yo muchas veces en los grupos no quería compartirla. Tal vez por no haber vivido grandes manías o más bien más depresiones. Y empecé a darme cuenta que mi historia personal era importante. Y porque hicimos trabajos, teníamos que contar nuestra historia personal, algunos trabajitos ahí en el curso. Y también hablamos un poco sobre el tema de qué compartir cuando compartimos la historia personal. Que compartirla con una intencionalidad, porque por ahí uno quiere empezar a desahogarse, poder contar algo que le pasó cuando el otro está hablando y yo no me animaba muchas veces a compartir mi historia personal por eso justamente, porque no sabía hasta qué punto contar, qué no contar, y bueno, empecé como a entender un poco más con qué significado contarla cuando genera un poco de conexión con el otro, con el compañero, cuando el otro necesita algo especial en ese momento. Quería... Está bien, sí, me estaba acordando cuando ella estaba hablando de esto. Muchas veces creemos que nuestra historia, como es la que conocemos y por la que atravesamos, puede ser la solución para mucha gente. Y entonces Peer-to-Peer considera que tenemos que ser prudentes, que si nos parece verdaderamente que la historia nuestra sirve, sí la contemos, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? Yo también me pasa un poco como ella, que no la incluyo mucho, me parece que es un poco bizarra mi historia. Lo importante es que después de Peer-to-Peer veo que cambió el encuentro con los otros de ustedes en la función de facilitadores, ¿no? Cambió bastante el encuentro por lo que cuentan. Hay un montón de cosas que hacen hoy por hoy con una función dirigidas a algo puntual que antes quizás no hacían, o por falsos conceptos o por ideas personales. Y hay otras que por ahí no hacen, ¿no? Que sí hacían. Digo, ambas cosas los ha ayudado. Yo aprendí a confiar en las personas que vienen y a sentir mucho respeto, porque es todo un tema llegar a un lugar donde no conoces a nadie y empezar a contar tu historia desde muy profundo. Y lo importante es que la persona se sienta muy respetada y considerada, y tiene que ver con la empatía, ¿no? Que si todos escuchamos de este lugar genuino que tenemos adentro, la persona quizás sea lo que más estaba necesitando, mucho más que una respuesta o algo verbal, sea que hay gente que ella ni conoce y están escuchando desde muy adentro. Esto lo que he visto es que es muy sanador para mucha gente y es por lo que vuelven, porque se sienten respetados y queridos. ¿Vos? Dentro de los grupos
todos los compañeros estamos actuando de igual a igual. O sea, todos tenemos inquietudes, todos tenemos, por ahí venimos con un día mejor o peor, pero nos acompañamos, nos ayudamos desde el respeto, desde la empatía, que no es lo mismo que tenerle por ahí compasión, ¿no?, a la otra persona y sentir, uy, pobrecita esta persona. No, realmente tratar de ponerse en el lugar del otro y ver qué es lo que le está pasando a esa persona, y buscar soluciones en conjunto, ver cómo ayudarla. Y estas son relaciones que es lo que realmente es el apoyo mutuo, esto de acompañar al otro en algo que me pasó a mí, bueno, que al otro también le puede haber pasado. Entonces, tenemos como ese lema que habíamos visto de yo soy como vos, ¿no? Y me pasan las mismas cosas o cosas parecidas. Y algo que siento es que nuestra responsabilidad con nosotros mismos es muy importante, porque yo no puedo ir a transmitir esperanza o a contagiar esperanza si no la estoy sintiendo. Y tampoco, qué sé yo, tener una dirección en la vida si no la estáis teniendo. Digo, sí puedo, pero peer-to-peer nos pide que seamos auténticos. Y creo que si no somos auténticos no tiene valor. Entonces, a lo que voy es que la vida nuestra como facilitadores o coordinadores o representantes de FUBIPA tiene que ser ejemplar. Pues yo no me río porque le hice un cuento a ella, te lo hago. Es una tontería, pero estaba yendo a la sede de Medrano y estábamos llegando, entonces yo estaba parado en el colectivo en la puerta de atrás. Y era el primero para salir, pero de repente hay una chica que salió corriendo, me empujó, me pisó, me pegó con el bolso y yo me puse furioso, pero no le dije nada. Entonces bajó y fui derecho a decirle algo. Y después dije, ¿y si estás yendo a FUBIPA? Que eran a 2 cuadras. No puedo, mirá que si me siento y de repente ella llega, yo le acabo de decir de todo y tengo que empezar a decirle, bueno, la empatía. Y entonces se lo conté a ella porque dije, me di cuenta que, viste, yo le digo, ¿hasta qué punto somos? Cuando vas al verdulero y tenés mala onda con el verdulero, ¿qué haces? Pero bueno, estoy jugando un poquito. El tema es que sí, yo soy consciente de que represento la recuperación en mi vida y de la cual muchos familiares míos y amigos están orgullosos. Y bueno, y yo también. Y quiero cuidar ese estado y ese logro, ¿no? Esa virtud que tiene el ser humano de poder encontrar una fuerza, no sé de dónde, para sobreponerse y poder pararse de nuevo, después de lo que nos pasó. Yo les llamo tormenta perfecta, cada uno de mis estados de manía y de depresión. Y los he pasado y aquí estoy, muy feliz. Y me siento muy bien acompañado. Eugenia, contanos un poco con respecto a este slide que tenés adelante, que lo estamos hablando, pero bueno, contanos un poco. ¿Qué te representa el peer-to-peer esto? Bueno, en parte tiene que ver con esto que hablaba Andrés de usarlo en la vida cotidiana. Hay cosas que aprendimos que las usamos en la vida cotidiana. Acá, no sé, hay varios círculos que vemos. Y tienen que ver con cómo usamos el lenguaje, cómo le decimos las cosas a los compañeros. A veces uno piensa que realmente está escuchando al otro, que tiene que ver con la escucha activa, ¿no? Ahí dice uno. Y realmente ponerse en el lugar del otro, tratar de entender un poquito más allá, escuchar con real atención, qué es lo que nos está diciendo el compañero. Eso es un poco esto de escuchar atentamente. Después también escuchar desde el desconocimiento, como dice ahí, no dar por sentadas cosas. Esto no sirve para la vida cotidiana también, ¿no? También el otro necesita que le validen sus palabras, que lo comprendan en lo que está diciendo. Bueno, y el uso del lenguaje que dice ahí, ¿no? Para mí es fundamental
que las palabras que usamos sean como esperanzadoras. La palabra, yo trato de no usar un montón de palabras porque no significan demasiado, ¿no? Como horrible, no quiero, es imposible. Y prefiero usar otras. Y también está el tema de que no todo lo decimos con las palabras, lo decimos con las actitudes, con la manera de arreglar el salón para que la gente llegue, que haya agua, que son todos detalles, pero es como una bienvenida porque estás consciente de una persona que viene y necesita descansar, ponerse en paz para poder entender un montón de cosas que no lo puede hacer si no está relajado, ¿no? Y entonces a mí me da la sensación que nos motivamos unos a otros hasta que llegamos como a sentir paz, porque es tal cual lo que me pasó a mí, o lo que, qué sé yo, es un poco eso. Y mucho decimos con aparentemente son como 7% lo transmitimos verbalmente y 93% que yo no podía creer, está por ahí. Nunca pensé que tanto transmitíamos con los gestos, con la sonrisa, con los brazos puestos así, así, así. Entonces también una toma de conciencia pero todo esto, no es algo que tenemos que actuar. Yo no digo, sí, me tengo que poner así porque así quieren que yo... No, es natural. Pero es un poco estar como alertas, porque no puedes estar escuchando a una persona que está hablando de algo muy, 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 muy profundo en su vida, ¿no? Como a veces pasa en las charlas, y estar mirando el reloj, por ejemplo, o contestando un mensajito. Hay que escuchar profundamente, ¿no? Y es como mágico, es precioso también poder escuchar así. O sea, entre otras tantas cosas, aprendiste un modo diferente de transmitir, que hay varias maneras de transmitir, sí, ¿no? La experiencia. ¿Qué otra cosa, Eugenia, te parece que nos querés contar con respecto a este curso que han hecho? ¿Les ha quedado algo en el tintero que quieran compartir? ¿Algo más? Sí, hay un montón de cosas, pero en este momento creo que lo básico lo dijimos. Sí. Bien. ¿Cuántos de ustedes hicieron el taller? Éramos 20. 20. ¿Son todos los facilitadores de FUBIPA? ¿Todo el mundo lo hizo? No, todos los facilitadores no, los hicimos los que podíamos dentro de las posibilidades, porque hay gente del interior que no lo puede hacer el curso. Ajá. ¿Queda Así gente que por hacerlo? Sí. Bien, se va a dictar Y otras otro. personas que por diversos motivos tampoco pudieron. Sí, la idea es dictar otro curso. Bien. ¿Y quiénes lo van a hacer? Aparentemente nosotros. La idea es que sí, que lo podamos dictar nosotros. Es un poco es la idea. Es lo pensado. Así que... Bien, muy bien. Bueno, les quiero contar que en realidad ellos pueden transmitir perfectamente todo lo que hacen cotidianamente, pero hoy estaban muy nerviosos acá, el formato de un congreso, y por ahí pensar que uno tiene que hacer cosas formales como hacen otros. Y bueno, prepararon un power, se súper esmeraron para que les sirva más que nada como ayuda a memoria. Pero me parece que lo interesante es todo esto, ¿no? Y debe haber tanto más, ¿no? Sí, tanto más, ¿no? son puertas hacia mucho más. Y entonces, y lo bueno es que, ¿sabés qué? ¿Alguien se resistió a hacerlo cuando el doctor dijo que estaba este taller? ¿Alguien dijo, no, me da miedo, no quiero, qué es esto, por qué profesionalizarnos? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo? Yo no me acuerdo, capaz que sí, pero yo estaba pendiente de los que, no sé, de que lo iba a hacer y... Hoy por hoy, después de su experiencia, ¿hay otros que los quieren hacer? Sí. ¿Sí? Sí. Creo que sí. Sí, porque el tema es que el salón que conseguimos era un poquito chico, entonces no entramos todos. Muy bien. ¿Y a esos otros que los quieren hacer? Y poder ayudar mejor a los que están, a nuestros compañeros. Poder hacerlo de una mejor manera. Creo que eso está bueno. Más allá de lo que uno quiere hacer, a veces no lo hace bien, pero no porque no sabe, por desconocimiento. Yo pienso que el hecho de descubrir que tú sos tu propio soporte para lograr la felicidad, que no necesitas
prácticamente, no es que necesitas tener una vida como normal, pero vayas o donde vayas, si tú estás como entrenado, para rescatar de adentro tuyo lo que son estas soluciones que logramos ver en peer-to-peer y lo que todo el tiempo estamos experimentando en FUBIPA, vas a ser una persona muy feliz y vas a estar al alcance de tu bienestar y de tus aspiraciones y sueños. Y es un logro propio, eso es lo más lindo, lo que descubrí ahora, que es ayuda implica que alguien ayuda y el otro es ayudado, y apoyo es mutuo, y eso es lo que cambió radicalmente. Entonces yo me siento libre de no tener que dar ninguna indicación de cómo es la cosa. Ahí no es tendrías ni deberías, no existe en nuestros grupos, sino que cada uno es el que elige, y los ritmos los elegimos también nosotros. Eso me parece que es lo... ¿Qué? Bueno. Pero qué lindo estuvo. ¿Les quieren? A mí no. ¿Preguntar algo? Adelante. Las reuniones yo las he compartido por teléfono, que José o alguien ha sido tan amable y Tomás de guiarme para compartir las reuniones. También me quería saber si esto se podía hacer por internet, el curso, porque creo que este año tampoco voy a poder hacerlo, por la distancia, ¿no? No es porque que uno no quiera. Seguramente. Me parece que por ahora es solo presencial. Si se puede o no, no sé, pero por ahora nuestra opción me parece que es solo presencial, ¿no? Carlos. Claro, porque ahí está la gente de Neuquén y de varios lugares del país que lo quieren hacer, pero es difícil por el dinero. Una linda propuesta igual la que haces, una posibilidad, habrá que ver si se puede. Me gusta porque, por ejemplo, sé, como ejemplo, sé ver muchas charlas de diferentes psicólogos por internet y está interesante eso. Una pregunta para los facilitadores. ¿Cómo abordan una charla con una persona que tuvo un intento de suicidio? Estoy tratando de recordar a ver si me pasó algo parecido, pero creo que no, sí. O no en el momento, sino que había pasado mucho tiempo. Yo siento que trataría de que no se sienta que se sienta tranquilo, que lo que está contando es duro y doloroso, pero en realidad no hay motivo para hacerlo. Quizá lo que él se quiere liberar del dolor. Eso es una cosa que me dijo una vez un amigo, médico. Y entonces nos parece que esa es la solución, pero en realidad hay tanto para hacer dentro nuestro, para que un día sintamos que en realidad eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero puntualmente es delicado, ¿no? Y tendría que pasarme, ¿no? En el momento, pero yo sentiría mucha ganas de que se sienta tranquilo, porque está rodeado de personas que pueden entender de lo que está hablando. Y entonces que busquemos una solución juntos. Intras es una fundación sin fines de lucro que ayuda a las personas que tienen una discapacidad ocasionada por salud mental. ¿De qué manera las ayuda? Hay varias maneras. Desde dictando talleres y cursos, desde favoreciendo todo lo que es la rehabilitación y reinserción social, desde bolsas de empleo, educación. Hay varias cuestiones que hace esta fundación española. ¿Qué más, Carlos? Ayúdame. Hay toda una tendencia internacional a que los grupos de ayuda mutua no estén coordinados por personas que no han sido capacitadas. Y Intras en España representa a todo el movimiento
que en la Unión Europea está volcado a capacitar a los facilitadores de grupos de ayuda mutua. Pero esto es un movimiento que surge básicamente en Inglaterra, en Escocia específicamente. Y hoy es impensable pensar que cualquier grupo de ayuda mutua del tipo que ustedes quieran sea facilitado por una persona que no ha tenido una capacitación, porque se considera que no alcanza con haber padecido el problema y que no alcanza con la intuición como para ayudar a una persona a recorrer el camino de la recuperación personal. Y la recuperación personal es algo que es un poquito más, va un poquito más allá que la recuperación clínica o la recuperación que los médicos o los psicólogos podemos brindar. Es la recuperación que básicamente está centrada en el intercambio de experiencias entre pares. En ese sentido, los profesionales estamos absolutamente incapacitados para poder ofrecer esa voz de la experiencia, ¿sí?